Muy buenos días, este es el video número 6 de las orientaciones de la guía 2 de Humanidades para la asignatura de español de cuarto bimestre. El siguiente video corresponde a la guía 2 del área de Humanidades para la asignatura de español de grado noveno. El tema que vamos a trabajar a continuación es el modernismo latinoamericano y la actividad número 6. Bien, el modernismo literario fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracterizó básicamente por su estética y preciosismo, la exaltación y refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos. Además, el movimiento modernista se destacó por evadir los temas políticos y sociales en sus obras, enfocándose principalmente en la perfección del lenguaje y en la creación de mundos mágicos y lejanos. Asimismo, los sentimientos y las pasiones humanas también fueron un tema de interés para los escritores de este fenómeno literario. Algunos autores consideran que el modernismo nació con la publicación del poema Azul en 1888 del autor Rubén Darío. Se escogió esta obra debido al impacto que causó en su época. En líneas generales, el modernismo supuso un cambio en la forma de percibir el lenguaje, la belleza y la métrica. Se trató de una renovación estética que impregnó de forma notable a la cultura iberoamericana. Esta corriente literaria fue tan importante en la historia de la literatura que todavía muchos críticos se dedican a estudiarla y analizarla. Dentro de las características más importantes del modernismo tenemos las siguientes. La primera es una ruptura de reglas anteriores, es decir, el modernismo literario vino a romper con los estereotipos de rima y métrica que habían predominado durante tanto tiempo, después de la colonización española. Esto permitió una mayor expresividad. La segunda característica es que se opone a la centralización del pensamiento, es decir, se considera al poeta un ciudadano del mundo. Por ende, toda temática tiene cabida, toda cultura. No hay una atadura a una costumbre particular. La tercera característica es que rechaza la realidad. Como se mencionó anteriormente, los escritores modernistas prefirieron evadir los acontecimientos sociales y políticos de su época. En consecuencia, sus poemas o escritos, por lo general, no hacen referencia al contexto histórico ni a la realidad a la que se estaban enfrentando. Tenemos otra característica, que es utilizar un estilo preciosista. Es decir, los modernistas, los poetas de este género literario, se inspiraron en el preciosismo francés para desarrollar su estilo. Dicha corriente estuvo enfocada en la búsqueda de la belleza y el refinamiento de las formas e imágenes. Otra característica es la introducción de la musicalidad en los poemas y otros escritos. La estética modernista se caracterizó por sus frases musicales. Los escritores conseguían este efecto a partir de ritmos muy marcados y de otros recursos tales como la aliteración, que es la repetición de sonidos. Y por último, el empleo de lugares e imágenes exóticos. Los textos modernistas están inspirados principalmente en lugares exóticos y en culturas milenarias. Por ello, es común encontrar paisajes que describen regiones de Oriente, como por ejemplo la India, selvas llenas de una naturaleza exuberante o lugares mitológicos, entre otros. Ahora bien, vamos a mencionar algunos de los representantes más importantes del modernismo latinoamericano. El primero del que vamos a hablar es de Leopoldo Lugones. Este fue un poeta, ensayista, político y periodista argentino que nace en Córdoba en 1874 y muere en Buenos Aires en 1938. Lugones de pequeño se mudó con su familia a una provincia llamada Ojo de Agua, que queda en Santiago del Estero, y más tarde estudió el bachillerato en Córdoba. Posteriormente se trasladó a Buenos Aires y viajó a Europa. Este autor se suicidó quizá por su inestabilidad psicológica. Fue fuertemente influido por el simbolismo. Esto se puede ver en sus dos más grandes obras, Las montañas del oro
en 1897 y Los crepúsculos del jardín de 1905. El segundo autor que hay que mencionar es José Asunción Silva. Silva nació en Bogotá en 1865 y murió en Bogotá también en 1896. Realizó su educación de forma autodidacta, es decir, por sí mismo, desde que abandonó los estudios en 1878. Viajó a París y vivió en Londres y Suiza. La muerte de su hermana y de su abuelo y la pérdida de gran parte de su obra en un naufragio lo afectaron profundamente. Finalmente se suicidó tras el fracaso del negocio familiar y las consiguientes deudas. Su obra poética conocida es por tanto escasa, aunque se destaca por su innovación y por su gran contenido modernista. Lo más recordado de su obra son los poemas denominados nocturnos. Otro autor importante de este movimiento literario es José Martí, quien nació en La Habana en 1853 y muere en Campamento de Dos Ríos, en Cuba, en 1895. Fue un político, pensador, periodista, filósofo, poeta, que murió durante la Guerra de Independencia cubana. En su juventud, luego de estar en prisión, estuvo 3 años en España en carácter de desterrado, donde estudió Derecho, Filosofía, Letras y Música. En 1881 se establece en Nueva York, donde planifica la independencia de Cuba, colaborando como periodista en 2 periódicos denominados The Hour y The Sun. Ha ejercido una notable influencia en el sentimiento de identidad del pueblo cubano y fue precursor del modernismo. Y por último, quizás el autor más importante de todo este movimiento, que es Rubén Darío. Rubén Darío, cuyo verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento, nació y murió en Nicaragua. Nace en 1867 y muere en 1916. Primero fue periodista y luego fue diplomático, por lo que viajó mucho por Europa y América. Es el máximo representante del modernismo literario en lengua española y es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Fue fuertemente influido por el movimiento romántico o el romanticismo, por el parnasianismo y por el simbolismo. Llegó a tener un nuevo y brillante estilo, dando una nueva musicalidad a los ritmos tradicionales castellanos. Sus principales obras son Azul de 1888, Prosas profanas de 1896 y Cantos de vida y esperanza de 1905. Su influencia en la literatura es enorme. Conoció e influyó a todos o a casi todos los escritores en castellano del modernismo. Bien, la actividad número 6 consiste en lo siguiente. Después de leer la parte teórica relacionada con el modernismo que está en la cartilla, simplemente vamos a responder estas 4 preguntas. ¿Cuáles son las principales características del modernismo? ¿Qué poeta modernista defendió especialmente el sentimiento latinoamericano? ¿Qué tipo de paisajes atraían la atención de los modernistas? ¿Y quién fue el principal responsable del salto transatlántico del modernismo? Es decir, de la llegada del modernismo de América a Europa, a España, más precisamente. Todas las respuestas están en la información que está en la cartilla, en la guía teórica, en la parte teórica que está en la cartilla que habla del modernismo. Leemos muy bien y ahí vamos a encontrar las 4 respuestas. Con esto entonces terminamos este video de explicación. A todos muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo encuentro.